Inmaculado Corazón de María, Jesús manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. De la manera más comedida, invito a los hermanos que están en la parte posterior, por favor, de acercarse acá adelante, porque si ustedes notan, el volumen de la amplificación está un poquito bajo para no molestar a los vecinos. Entonces, para que esté el mensaje claro, por favor, si vienen en la parte de adelante de las bancas. A ver, hermanitos, obedientes. ¿Recuerdan lo que dijo el evangelio anterior? Manténganse unidos, nos dijo el Señor. Y aquí estamos todos desperdigados y derramados. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El hermano César nos preguntó en qué semana estamos. ¿Recuerdan? La sexta semana. ¿Qué habíamos enfocado en la primera semana, si recuerdan? A ver, el amor de Dios, perfecto. El segundo tema, ¿cuál era? La salvación. La tercera semana, ¿cuál era la tercera semana? A ver, los hermanitos de atrás, si recuerdan qué era que hablamos en la tercera semana. La nueva vida. En la cuarta semana, ¿de qué se habló? En la preparación para la efusión. Y la semana pasada, ¿de qué habló? De la efusión del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esta semana vamos a enfocarnos en los carismas. ¿Qué son los carismas? Los carismas son regalos que Dios da a cada uno de sus hijos. Nos da gratuitamente. ¿Y cuándo recibimos esos regalos? ¿En qué momento los recibimos esos regalos? En el momento del bautismo. Cabe indicar que la palabra carisma viene de la lengua griega, que significa regalo. Y don es en nuestra lengua, que también significa regalo. Entonces, don y carisma es igual, tiene la misma definición, son regalos, como dije anteriormente, que Dios nos da a través del bautismo. ¿Cuántos son esos dones que recibimos en el bautismo? A ver si se acuerdan. ¿Cuántos eran? 7 dones. ¿Cuáles eran esos dones? A ver, hagamos un poquito de memoria. ¿Cuáles eran esos dones? ¿Dónde? Sabiduría. El don de la fortaleza. ¿Cuál más? El temor de Dios. ¿Cuál más? De consejo. Quinto. De fortaleza, el don de sanación. ¿Qué más? El don de ciencia. Pero dijimos que son 7 dones. Si decimos 7 dones, no sé si a ustedes les da el mismo concepto de que es algo muy reducido. Como que ese Dios es pequeño, es finito, es decir, tiene principio y fin, al decir 7 dones. Pero luego vamos a ver de que si Dios es infinito, los dones también tienen que ser infinitos. Dentro de la Biblia, el número 7, ¿qué significa? Plenitud, perfección, totalidad. Entonces, si son 7 dones, nos da a entender de que es una infinidad de dones, una infinidad de carismas, que no tiene límite. Así como Dios es infinito, así son los dones y carismas
que Dios nos da. Pero esos dones y carismas nos vienen a través del bautismo. Si vamos un poquito más atrás, en el Antiguo Testamento, no se hablaba de un Espíritu Santo que permanecía en la persona, sino solamente eran unos momentos fugaces, unos toques del Espíritu Santo. Pero Isaías, en una de sus profecías, habla de los dones mesiánicos. ¿Qué significa eso? De que iba a venir del tronco de Jesé, iba a nacer un brote con ciertas características. Estas características llevaban la de los mejores reyes que habían estado al frente de Israel. ¿Cuáles eran esos reyes más sobresalientes en la historia? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era el primero? El rey David. Luego, ¿cuál rey tenemos? El rey Salomón. Luego, el rey Ezequías. Y las características de estos reyes tenía que tener el futuro rey, en el que estaba en la profecía mesiánica. ¿Y quién era ese rey? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién era ese rey que iba a venir del brote de Jesé? Era Jesús. Ahí en el Antiguo Testamento ya se hablaba de los dones que iban a venir. Y el único portador plenamente, o en el que se manifiesta a plenitud los dones, es en Cristo Jesús. Si vamos a la palabra de Dios en Isaías 11, dice: una rama saldrá del tronco de Jesé, un brote surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé. Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de prudencia, de valentía, espíritu para conocer a Yahvé, para temerlo y para gobernar según sus preceptos. Palabra de Dios. Entonces ahí ya nos habla de la venida de Jesús. Si recordamos, cuando Jesús empezó su vida pública, ¿a qué edad era? A los 30 años. ¿Y cuándo empezó esa vida pública de Jesús? Cuando fue bautizado. ¿Qué pasó ahí? Hubo una llenura del Espíritu Santo en él. Una llenura. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, le condujo al desierto. Y una vez que salió del desierto los 40 días, ¿qué hizo él? Fue a la sinagoga, abrió las escrituras y salió justo que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí empezó la vida pública de Jesús, con esa fuerza del Espíritu Santo. Ahí se manifestaron los dones en Cristo Jesús: don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de temor de Dios, el don de ciencia, los 7 dones en Cristo Jesús. Con la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nos viene a la humanidad la plenitud de los dones y carismas. Recuerden la promesa del Padre que dice: es preciso que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él es el Señor y dador de los dones, como les dije anteriormente, gratuitamente. La semana pasada, ¿qué hicimos? La imposición de manos. Pero ahí no se te dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo traemos ya nosotros.
Los recibimos en el bautismo. Pero lo que se hizo la semana pasada, ¿qué fue? La imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? La oración fraterna del hermano para cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios para que se active ese Espíritu Santo que le tenemos guardado en nuestro corazón, en nuestro interior. Con la imposición de manos de la semana pasada se empieza a activar los dones y carismas. Los 7 dones que recibimos en el bautismo, estos están aquí. Caminan con nosotros, van con nosotros, pero de esos dones se derivan los carismas, otros dones, pero aquellos dones Dios te da según la necesidad de la iglesia. Y nos da gratuitamente. Los dones no nos hacen santos a nosotros. No es que porque yo soy santa, Dios me da ese don. No. Los dones no santifican a la persona, pero sí el don es un camino que me conduce hacia la santidad. ¿Y cuándo me doy cuenta de que estoy en esa santidad? Cuando brotan los frutos del Espíritu Santo, que ya vimos también, nos denunciaron en un lunes pasado. ¿Cuáles eran esos frutos? De paciencia, dominio propio. Eso nos lleva a la santidad, pero no el don. Ahora vamos a ver cómo Pablo en una de sus epístolas de los Corintios nos habla acerca de los carismas. Nos dice o nos comparan a los carismas, a los dones, con el cuerpo. Nos dice que el cuerpo de la iglesia la formamos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo, en el que Cristo Jesús es la cabeza. ¿Y cuál es la vida de ese cuerpo? Es el Espíritu Santo, la vida que le da ese cuerpo, que le mueve. Nosotros decimos que Jesús está vivo, Dios está vivo. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y cómo sé que Él está vivo? A Dios los podemos ver. Los dones que cada uno de nosotros tenemos y los ponemos en práctica, nos demuestran a ese Dios vivo. Porque el don es la manifestación del Espíritu Santo. Es la vida de la iglesia. Y cuando tú y yo ponemos en práctica esos dones o carismas, la iglesia tiene vida. La iglesia crece, se vivifica, se mueve, respira, tiene vida la iglesia con los dones. Pablo nos compara con el cuerpo, como les dije anteriormente. Cristo la cabeza, nosotros somos parte de ese cuerpo. El cuerpo humano está formado por diferentes estructuras: cabeza, tronco y extremidades. Pero cada una de ellas está formada por diferentes estructuras más pequeñitas, llamadas células. Cada uno de nosotros somos una célula de ese cuerpo de Cristo. Y a cada célula Dios le ha dado vida, le ha dado un don. Nadie aquí puede decir, yo no tengo dones. Nadie, porque todos lo tienen. Pero más sin embargo, llevamos días, meses, años
sentados ahí, sin mover un dedo ni hacer nada por la comunidad. Estamos llamados, cada uno de nosotros, a que esos carismas y dones afloren, a darle vida a ese Cristo Jesús. Pero muchas de las veces no hay cómo hacer que esos dones afloren o carismas, porque no llevamos una vida de gracia. No disfrutamos de los sacramentos. Entonces ahí se irrumpe esa relación del Espíritu Santo con uno. Ese carisma y ese don queda ahí estancado, estático, porque no lo podemos alimentar a través de la Santa Eucaristía. Pero aún así, Dios es tan grande y bondadoso que pese a que no tenemos los sacramentos, Él nos da esos dones y esos carismas. ¿Para qué? Como les dije anteriormente, es el camino que nos conduce a la santidad. A veces nos da propósito sabiendo que no tenemos esa vida de gracia. Nos da con el fin de ¿qué? De convertirnos. Que se aflora en mí que yo no tengo una vida de gracia, aflora en mí el don. Y yo quiero que se perfeccione, porque los dones son perfectibles. Un don nace pequeñito, pero poco a poco se va agrandando, va creciendo. Pero todo depende de mi vida sacramental, de mi vida espiritual. ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo estoy yo en la oración? Porque ahí en esa intimidad también afloran los dones. También vamos a ver aquí de que Pablo compara con una construcción, con un edificio vivo a la iglesia. El momento del bautismo, Dios nos regala una caja de herramientas y nos dice: esto es para la construcción de mi iglesia. Pero nosotros muchas de las veces la tenemos guardada hasta este momento. ¿Cómo vamos a trabajar? Recuerden lo que nos dice el Papa Francisco, que la iglesia fundamental es nuestra familia, es nuestro hogar y luego la comunidad. Y ahí en nuestra iglesia doméstica es donde más necesitamos los dones y carismas que el Espíritu Santo de Dios nos da. ¿Cómo puede ser que yo, madre, no tenga el don de sabiduría o el don de discernimiento? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Cómo? Van al abismo. Entonces aquí, en las hojas que les dieron a ustedes, vamos a hablar de ciertos o específicos dones o carismas, del cual nos cita Pablo en una de las cartas a los Corintios. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Me detengo aquí. Hay diferentes dones espirituales. Muchas de las veces nosotros queremos tener el mismo don del que tiene mi hermana. Dentro de los grupos a veces queremos todos ser un ojo. Todos quieren ser un oído. No. Ustedes han visto un cuerpo humano todo ojo, o toda una pierna, o toda una oreja. No. Diferentes. Tengo que conformarme con el don que Dios me ha dado. Y eso tengo que trabajarlo y trabajarlo para que se perfeccione. Pero muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando empecé yo también en este caminar, no tenía el don de discernimiento para saber cuál era el don que afloraba en mí. Pero para eso están los líderes de cada grupo apostólico, para ayudarnos a discernir cuál es el don que está brotando en ti, hermano.
Y es más, cuando un don aparece en alguno de mis hermanos de aquí del grupo de oración, debemos de estar felices porque ese don es dado por Dios y significa que la presencia de Dios aquí está derramándose. Y más sin embargo, muchas de las veces tenemos envidia y queremos coartar ese don o ese carisma. Hay situaciones también en que nos ponemos a criticar de ese don que el Espíritu Santo ha dado a mi hermano. Lo comparamos con el otro hermano que tiene el mismo don y decimos, no, este es mejor que el otro que tiene mi hermano. El momento en que hacemos eso, estamos juzgando la obra del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le dio ese don a mi hermano y también a mi otra hermana y actúan diferentes, respetemos, porque Dios por algo le dio ese don a ella y por algo le dio ese don a él. Nunca tengamos envidia de los dones que afloran aquí en nuestro grupo, jamás. Porque nosotros también, como les digo, también tenemos nosotros nuestros dones. El Espíritu Santo ha derramado en abundancia los dones. La semana pasada, a más de los 7 dones que recibimos en el bautismo, nos dio aquí una lluvia de carismas a todos, no solamente a 2, 3 servidores o a los que descansaron en el Espíritu, no, hermano. Así tú no hayas descansado en el Espíritu en el suelo, solo el hecho de haberte orado, tú gozas de dones, de carismas muy importantes para tu hogar y tu familia. Amén. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Don también significa servicio. Cuando tú recibes un don es que Dios te está llamando a su servicio. El don que Dios te da no es para que tú te vanaglories. Ya vamos a ver, es para que lo pongas al servicio de la comunidad. Y no debemos hacer sobreuso de aquel don, monopolizar los dones. No, debemos trabajarlos con amor. Así como Dios nos da gratuitamente, así debemos darlo gratuitamente, ponerlo al servicio de la comunidad. Amén. Hay diversidad de obras, pero el Espíritu Dios quien obra en todos. No hay don que no sea del Espíritu Santo. Todo don es dado por el Espíritu Santo y es Él el que obra en cada don, en cada hermano. La manifestación del Espíritu Santo que da a cada uno se le da para provecho común, como les dije. Es para todos, no es mío el don, es de ustedes el don, para que la iglesia crezca. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bien y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Si nos vamos a Marcos, en el último capítulo de Marcos, (16:15) en adelante, ahí nos dice: todo el que crea y sea bautizado se salvará, y el que no crea se condenará. Y estas señales les acompañarán a los que se bautizan y creen. En mi
nombre, dice el Señor, expulsarán demonios. En el nombre de Jesús vamos a tener esa potestad de echar demonios. Hablar nuevas lenguas nos da esa potestad del don de lenguas. El que crea y sea bautizado. También nos dice que si tomamos algún brebaje, algún veneno, no nos hará daño. Y si cogemos serpientes, dice, con las manos, tampoco nos causarán daño. Y cuando impongan las manos sobre los enfermos, dice, sanarán. Toda esa potestad y autoridad Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a todos los que estamos aquí. No solamente a uno, a dos hermanos, a todos, créelo, amado hermano. Todos tenemos esos dones, esas potestades del Espíritu Santo. Seguimos. Si sacamos las hojitas que ustedes tienen, que les dieron, supongo, en la entrada, ahí están ya separadas de la lectura los carismas o dones. Y empezamos por la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría dice que esa nos da Dios en el momento preciso de tal o cual situación. De Dios nos viene esa sabiduría. Cuando tocó gobernar al rey de Israel, al rey Salomón, ¿qué le pidió a Yahvé? Sabiduría. ¿Para qué? Para poder gobernar a su pueblo. Igualmente nosotros, pedir el don de sabiduría que se desarrolle en nosotros como padres para poder guiar a nuestros hijos en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Porque uno como hijo necesita hasta la vejez del consejo del Padre. Amén. Entonces, también en la palabra de Dios dice, pidan y se les dará. Pidamos en la oración estos dones y carismas que nos va a servir de mucho para el crecimiento y enseñanza de nuestros hijos. Amén. También aquí nos habla acerca del don de ciencia, de enseñar, de curación y de consejo. Si pedimos el don de enseñar a nuestro amado Dios, Él nos da. Porque sabe que somos padres y necesitamos enseñar a nuestros hijos. Necesitamos llegar a Él con ese mensaje de fe. Don de consejo. No es ese consejo que la vecina te da a ti en los momentos de dolor que tú estás pasando. Tal vez con tu esposo te viene y te dice, déjale al sinvergüenza y búscate otro. Ese no es el don de consejo. El don de consejo es saber escudriñar la palabra y ver qué es lo que me dice el Señor en este momento. Ese es el don de consejo. Luego tenemos también la palabra de conocimiento. Hemos visto palpablemente aquí cuando estamos en el grupo de oración, cuando el predicador empieza la oración y nos dice, aquí hay una joven que está llorando por el dolor de la pérdida de su hijo. Pero eso no es que al predicador le salió del estómago y ya no. Eso es un destello que Dios le puso a él para que él enunciara. Don de conocimiento. ¿Recuerdan cuando la samaritana se acercó al Señor en el pozo? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Tú tienes cuántos maridos? Y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y ella en ese momento se estremeció y dijo, ¿y cómo es posible que él sepa de mi vida si primera vez que le veo?
ella se llenó de esa fuerza y le dijo: tú eres el Mesías. Y salió corriendo a contárselo al mundo entero de que Jesús era el Mesías esperado. Toda ese mensaje nos viene de Dios. Y muchas de las veces cuando estamos aquí decimos: ya empezó el loco a hablar, a imaginarse. No es así. Como les dije al principio, todos los dones vienen dados por el Espíritu Santo y como tal debemos respetarlos y admirarlos. Amén. Luego tenemos en las hojitas que ustedes tienen, a ver si abren. Ahí también tenemos otros ejemplos de este don de conocimiento. Ahí habla de la historia de Ananías y Zafira, una palabra de conocimiento que les dieron cuando ellos vendieron sus terrenos para donárselo a la iglesia. Y ellos hicieron quedar una parte. El momento en que se acercaron al sacerdote, él les dio una palabra de conocimiento. Este no es todo el dinero que tú vendiste tus tierras. ¿Por qué te quedaste con lo que le pertenece a Dios? Y en ese instante se desplomaron y murieron ellos. Palabra de conocimiento que Dios le puso en ese momento al sacerdote. En el tercer don o carisma tenemos una fe expectante. ¿A qué se refiere esa fe expectante? Que cualquier situación que tú estés pasando, cualquier problema, venimos ante Él y lo ponemos a sus pies. Nos abandonamos a Él, pero con esa fe y esa confianza de que Él suplirá ese dolor o esa necesidad. No nos acercamos a Él para decirle cómo tiene que ser, cómo tiene que proceder ante esa situación. Con una fe y decir: Señor, aquí te entrego este problema. Haz de Él lo que quieras, amado Dios. Y nos vamos tranquilos porque Él toma control de aquello. Del problema de mi hijo, de mi esposo, de nuestra comunidad. Como quien dice, volvemos confiados de que Él suplirá esa necesidad. Amén. Luego tenemos la sanación. Si recordamos cuando Jesús andaba en su vida pública, ¿por qué era el gentío que le seguía a Él? Porque querían ser sanados. Por eso es que la gente se aglomeraba ante Él. Y como les dije anteriormente, hay una promesa de todo bautizado que está en Marcos 16:15. Para todo bautizado. Todos tenemos la autoridad y potestad para el don de la sanación. Todos. Pero como dijo arriba, una fe. Tenemos que tener fe. Porque si no hay fe, nuestros dones y carismas no funcionan. También tenemos el don de milagros. Muchas veces de los dones de milagros son censurados por los científicos. Ponen muchas situaciones o muchas hipótesis para echar al suelo los milagros. Si recuerdan cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, se abrieron, dice, las aguas de par en par y el pueblo de Israel pasó. ¿Qué dicen los científicos hoy en día? Que eso fue una situación natural y que por esa época las aguas bajaron y todo eso. No aceptan el milagro. Y así hay muchas situaciones hoy en día. Hermanos que son diagnosticados con cáncer terminal y sin embargo se levantan de esa cama sin tener absolutamente nada. Pero los médicos se cuestionan y dicen: no, es que tiene una salud, tiene un deseo grande de vivir, pero la mano de Dios no la presentan ahí. Luego tenemos el don de profecía.
Si recordamos que nosotros somos los hijos de Dios, hermanos de Jesús, y Jesús es profeta, rey y sacerdote. Nosotros también somos profetas. Muchos de los que estamos aquí son profetas. Porque ¿qué es un profeta? El profeta es el que habla de Dios al hombre. ¿Y qué es el sacerdote? El sacerdote habla a Dios del hombre. Nosotros cuando salimos en las diferentes advocaciones con el Santo Rosario, estamos profetizando, porque estamos hablando de ese Dios. Cuando llevamos la palabra de Dios a los hogares, a nuestra familia, el Santo Rosario también es palabra de Dios. Estamos profetizando. Los catequistas del catecismo también son profetas, porque hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios. Amén. Luego tenemos el don de lenguas. El don de lenguas es el don, el que más el Espíritu Santo de Dios da al pueblo. El don de lenguas. Muchas de las veces cuando estamos orando, alabando a Dios, se nos acaban las palabras y estamos en un repetir y repetir, y a veces nos callamos. Entonces ahí viene el Espíritu Santo y nos hace taladear la lengua con gemidos inefables, dice así. El Espíritu Santo viene. Pero muchos de nosotros no creemos en ese lenguaje, en esas lenguas. Pero más sin embargo, cuando tenemos un niño en brazos, ¿le hablamos así como unas personas adultas? No. ¿Cómo le hablamos a ese niño pequeñito que está en nuestros brazos? Y él entiende esa prueba de amor, esa prueba de la madre. Él entiende, él comprende, pese a que no estamos hablándole. Así es el don de lenguas. A través del don de lenguas nosotros alabamos a Dios, oramos al Señor, pedimos al Señor a través del don de lenguas. Muchas de las veces, cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo de Dios también pone en el pueblo el intérprete de esas lenguas. Si alguien ora en lenguas, hay otro hermano que interpreta ese orar en lenguas y que lo puede decir aquí en público. Pero para eso hay que orar. El orar en lenguas, cuando hay un traductor de ese orar en lenguas, no significa de que va a traducir sonido tras sonido. No. Puedo hacerle también esa interpretación a través de una imagen de lo que nosotros estamos alabando en lenguas. El Espíritu Santo nos ilumina y entonces damos a conocer a través de una imagen que Él nos ponga, no precisamente de palabras. Amén. El don de discernimiento. El don de discernimiento es la habilidad o capacidad que el Espíritu Santo de Dios nos da para saber distinguir de lo que viene de Dios, lo que viene del mundo y lo que viene del enemigo. El discernimiento. Muchas de las veces este don de discernimiento lo comparamos, como se dice, con el sexto sentido que tiene una madre. Ese es el don de discernimiento, que muchas de las veces nosotros sentimos lo que le está pasando a mi hijo y ese momento hacemos una llamada y le decimos: mi hijo, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Ese es el don de discernimiento. Don muy importante dentro del hogar. Cuando tenemos especialmente nuestros hijos adolescentes o nuestros niños que no quieren ir con gusto a la escuela,
empiezan a patalear, a llorar. Uno como madre, ahí está el don de discernimiento. A ver, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la escuela? Alguien le está pegando, la maestra le está tratando mal, alguien le está haciendo bullying. Don de discernimiento. A mi hijo adolescente, no me quiero ir a ese colegio, no me quiero ir con tal persona. Uno como madre, el don del discernimiento. ¿Por qué él no quiere ir para allá? ¿Qué amigos están yendo para allá? ¿Por qué quiere irse hasta otra escuela donde no conoce a nadie? Ahí es donde nosotros vamos a ir poniendo en práctica los dones y carismas que el Espíritu Santo nos va dando en cada asamblea que nosotros venimos acá. Porque todos los lunes invocamos la presencia del Espíritu Santo. Todos los lunes nos vamos con esa llenura del Espíritu Santo de aquí a nuestro hogar. Pero con esa llenura para alimentar nuestros dones y carismas, para que afloren en nuestro hogar, en nuestra familia, llevando así a ese Cristo vivo, a ese Espíritu Santo a mi hogar, a través de ese don. Amén. Aquí también nos habla Pablo que los dones y carismas que Dios nos ha dado no tienen sentido o no valen, no tienen valor si no va acompañado por el gran don, que es el don del amor. Todo don que yo pongo al servicio debe ser por amor a la comunidad, por amor a mi Cristo vivo, por amor a toda mi familia. Porque si no, como dice la palabra de Dios, somos como un címbalo que suena y no hace nada. Amén. Les invito a ponernos de pie. En el último del párrafo dice: ¿para qué nos da el Señor los carismas? ¿Para qué? Para darle vida a la iglesia, para animarla, para levantarla, para hacerle crecer. Para eso son los dones y carismas. Aquí hay una pregunta que dice: ¿sabes cuáles son tus carismas? Esta noche, como tarea, en el momento de nuestra oración íntima, delante del Señor: Señor, ayúdame a discernir cuáles son esos carismas y cómo podemos descubrirlos. Nos podemos descubrirlos siendo asiduos en esa vida espiritual de Eucaristías, de retiros. ¿Y cómo vamos a usarlos? Al servicio de mi hogar, de mi familia y al servicio de la comunidad. Amén. Vamos a hacer la oración. Asimismo, como cuando se dio ese Pentecostés, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que en cada uno de los que estamos aquí siga derramando esos dones, esos carismas, para que nos ayuden a ser mejores padres, mejores guías de nuestros hijos, mejores servidores. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se aletee en nuestro diario vivir, que toda nuestra vida, mientras perdure aquí, sea un Pentecostés permanente, y que nos ayude a discernir cuáles son esos dones y esos carismas que Dios ha puesto en mí, porque nosotros queremos hacer uso de todo aquello. Amado Padre de la gloria, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a pedir a nuestro Padre bendito